Conversamos ahora con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. Hola. Con el proyecto tal como fue aprobado por los diputados, ¿se están cumpliendo en lo fundamental las demandas de las protestas estudiantiles del año 2011 o no? Bueno, por cierto, es por esta, entre otras, las razones por las cuales estamos en el Congreso y somos parte de la nueva mayoría. O sea, sin lugar a duda, nosotros nos sumamos al programa de la nueva mayoría, entre otras cosas, porque decía claramente que la educación tenía que ser entendida como un derecho y no una mercancía, que teníamos que garantizar la inclusión y, por lo tanto, la no discriminación en el acceso a la educación y que teníamos que garantizar la gratuidad porque el copago es una condición de segregación en el ámbito escolar. Por lo tanto, evidentemente que el aprobarlo hoy día en sala, las ideas matrices de este proyecto y el conjunto de indicaciones que le hemos introducido en la Comisión de Educación son un gran avance en esa dirección. Y por eso que obviamente lo celebramos como un momento también histórico, a pesar de el traspié que tuvimos en materia de la tipificación del lucro como delito, que seguimos considerando que es algo que hay que reponer y que hay que insistir en ese punto porque nos parece importante. El gobierno dejó caer finalmente al no apoyar de manera decidida la indicación que permitía penar con cárcel el lucro. Sí, mira, yo lo considero lamentable el hecho de que hubo un acuerdo con el Ejecutivo, estuvimos trabajando meses en el conjunto de indicaciones que se iban a poner en la Comisión de Educación de la Cámara, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de los parlamentarios, para establecer un equilibrio en las indicaciones que nos permitieran reforzar las ideas matrices, que nos permitieran hacer más coherente el proyecto, y una de esas tenía relación con tipificar el lucro como delito. ¿Por qué? Porque en la educación superior hoy día, por ejemplo, por ley está prohibido el lucro, pero no tenemos sanciones contundentes que nos permitan decir cuando tú incumples la ley estás cometiendo un delito grave y por lo tanto te vamos a sancionar, como hoy día se hace en el sistema público, con los funcionarios públicos cuando malversan fondos. Entonces, nos parece que era una indicación muy relevante. Esa indicación se redactó incluso con el Ejecutivo, a pesar que la pusimos nosotros, y sentimos que no fue suficientemente defendida con el resto de los parlamentarios de la nueva mayoría. Y eso hizo que, de alguna otra manera, esa indicación, por falta de 2 votos, se cayera en la votación de día. En el tema del copago se habla, y era una de las promesas de campaña, del fin del copago. Sin embargo, el gobierno reconoce que hay un porcentaje en el cual el fin del copago no tiene ni siquiera fecha, no se sabe cuándo, si es que en algún momento se puede acabar. ¿Se puede dar por cumplida una promesa cuando no alcanza al 100% de los colegios subvencionados en Chile? Hay estimaciones, lo que pasa es que no se puede decir el día y la hora prácticamente en la que se va a terminar el copago. Eso es muy complejo y va a depender obviamente de la inyección de recursos para reemplazar el último tramo, que es un 2,9%, que son donde están los copagos más altos, por ejemplo los de 85.000 pesos. Pero lo cierto es que a fin de gobierno vamos a tener un total de matrícula gratuita de un 91% y en 10 años un 97,1%. Por lo tanto, se está alcanzando la gratuidad en el breve plazo y además lo que estamos haciendo, que esto es muy importante recalcarlo porque se ha insistido en que se está nivelando hacia abajo, es decir, que se le está quitando la posibilidad de recibir los recursos que los niños que tenían copago, ¿cierto?, recibían o están recibiendo ahora. Y eso no es así. Lo que estamos tratando de hacer es que todas aquellas escuelas que son gratuitas, municipales, particulares subvencionadas y las que tienen copago bajo, van a recibir mucho más recursos de lo que históricamente han recibido. ¿Por qué? Porque cada vez que vayamos reemplazando los copagos más altos, cada niño va a ir recibiendo adicionalmente recursos como si estuvieran en los copagos más altos. Por lo tanto, estamos metiendo una cantidad de recursos en el ámbito tanto público como en particulares subvencionados de cero copago y copago bajo, que es importante. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Es que estamos a aquellos estudiantes más vulnerables en nuestro país inyectándole una cantidad importante de recursos, además de garantizarles la gratuidad. ¿Diputada? Entonces, ahí se van miles de millones de pesos en eso. El diputado Felipe Kast sostuvo que no se terminaba con el copago, que era una mala noticia y que no se terminaba porque había una genuflexión del gobierno al Partido Comunista y a los dirigentes o ex dirigentes estudiantiles. ¿Una qué? Como los, genuflexión. ¿Que había una qué? Genuflexión. Al Partido Comunista y a los ex dirigentes de la llamada banca estudiantil, porque en vez de entregar todo el dinero a terminar realmente con el copago, se iba a destinar dineros a educación superior gratuita, incluyendo a quienes tienen más recursos
en este beneficio. ¿Qué responde usted? Bueno, que eso es mentira. A ver, primero, porque, insisto, se está introduciendo una cantidad enorme de recursos en educación general, es decir, básica y media. Segundo, ellos siempre se han opuesto a terminar con el copago, entonces no sé por qué están defendiendo ahora el término del copago. ¿Ya? Lo tercero es que sí se va a reemplazar el copago. Y eso es algo que se ha insistido tanto por parte del ministro como de todos los parlamentarios que hemos discutido esta situación, porque tenemos los antecedentes para decir que esto sí se va a reemplazar. Lo que pasa es que ellos quieren saber justamente el día en el que se va a terminar, y eso es imposible estimarlo. Y lo otro es que en educación superior también vamos a tener que avanzar a la gratuidad. Van a haber importantes recursos en algún momento cuando se apruebe la reforma en la educación superior, pero es más, también en educación inicial, es decir, educación de párvulo, están introduciéndose una cantidad importante de recursos. Entonces, aquí no es lo uno ni el otro. Todo el sistema educacional necesita más recursos públicos y para eso estamos trabajando. No queremos quitarle a unos para darle al otro. Creemos que todo el sistema necesita fortalecerse y por sobre todo bajo los principios de la gratuidad, del fortalecimiento de lo público, de la inclusión y no la discriminación. Mirado en retrospectiva, ¿fue un error del gobierno el orden en que plantea los proyectos? ¿Debió haber partido por los proyectos para fortalecer la educación pública, fortalecer los liceos, fortalecer la situación de los profesores y luego ir a estos proyectos sobre lucro, copago y selección? No, porque para fortalecer la educación pública tú tienes que cambiar cómo está concebido el sistema educacional en general. Cuando el sistema educacional en general está concebido bajo la lógica de mercado, lo que estás poniendo en el centro es la competitividad por los recursos. Es que las instituciones compitan entre sí y en ese escenario, donde unos tienen privilegios como los particulares subvencionados de poder seleccionar, de poder cobrar financiamiento compartido, de poder hacer negocio y por lo tanto también publicidad para incentivar la competencia y la absorción de matrícula, la verdad es que aunque metas más recursos al sistema público, aunque desmunicipalices, no va a servir si es que el sistema funciona bajo la lógica del mercado. Por lo tanto, eso era el primer paso. Ahora, eso no dice que nosotros no estemos preocupados por la educación pública, todo lo contrario, lo que queremos hacer es fortalecer la educación pública y por eso tratamos de tramitar rápidamente este proyecto, cuestión que no quiso la derecha, para poder empezar a discutir la desmunicipalización con una nueva estructura de financiamiento, con un adecuado traspaso de los municipios a estas nuevas entidades de servicios locales descentralizados, que garantizaran también una escuela modelo de educación pública, con participación de las comunidades, con pertinencia territorial, y eso es lo que tenemos que discutir ahora, conjunto también con el Plan Nacional Docente, que tiene que ver con formación de profesores, tiene que ver con capacitación permanente de profesores, tiene que ver con un adecuado equilibrio entre horas lectivas, no lectivas, tiene que ver con adecuadas remuneraciones. Estamos discutiendo también que ojalá los profesores sean remunerados directamente por el Estado y no por los sostenedores. Entonces, la verdad es que esta reforma es sumamente compleja y va a abarcar todos estos elementos. Lo que pasa es que meterlos todos de una vez era imposible, humanamente imposible. Entonces, esto había que hacerlo paso a paso. Lo importante es que despejáramos la idea inicial de que la educación era entendida como una mercancía, como un bien de consumo, ahora la podemos comprender como un derecho. Y sobre esa base construimos esta edificación que algunos han esperado, que tiene que ver con una estructura distinta en el sistema público y con un financiamiento también distinto en el sistema público, con una adecuada formación de profesores, que es lo que les mencionaba anteriormente y que eso viene ahora en lo que queda del año. Diputada Camila Vallejo, expresidenta de la fecha, además, gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa y estamos de regreso en CNN Prime.